Continuamos hablando del reto para la seguridad de este país que supone el reto de los yihadistas. Hoy con Alexandra Gil, autora del libro En el vientre de la yihad, periodista, y también con el periodista independiente Luis Rivas. Alexandra, que por cierto viene, creo, durante estos últimos días ha estado siguiendo el juicio de un yihadista aquí en Francia. Claro, la inmensa mayoría de la opinión pública, todos sabemos que es aquí en Francia, y el propio gobierno lo sabe, es que está en contra. No sé si en los juicios una cuestión complicada es la de detectar el arrepentimiento. No sé hasta qué punto vuelven por una derrota, pero ¿cuándo se puede establecer o cómo se puede establecer que hay un verdadero arrepentimiento? Bueno, la justicia francesa está juzgando a estos individuos por sus actos. Sus actos sí están demostrados por los casos que están ahora mismo apareciendo en los tribunales, que están realmente ocupados con todos los retornos, está demostrado que estos jóvenes se marcharon, con lo cual incumplieron la ley, se marcharon a un territorio, renunciaron de alguna manera a esa nacionalidad cuando decidieron alistarse en un grupo terrorista que quería como enemigo su propio país en el que nacieron, con lo cual ese es el principal núcleo del juicio. El arrepentimiento puede jugar o no a la hora de que el magistrado crea o no en la posible reinserción de este joven. Entonces es un poco el caso por caso. Pero... Claro, porque habrá algunos además que intenten alegar engaño, ¿no? A través de redes sociales, de que les prometieron un futuro allí con un salario y que luego se encontraron con todo el pastel allí, se me permite la expresión, cuando llegaron allí. Y en muchos algunos casos, lo alegarán, ¿no? Claro, la mayoría de ellos lo demuestran o lo intentan así. Hay otros que sí lo llegan a demostrar. Hay algunos jóvenes que se marcharon durante 2, 3, 4, 5 semanas y sí se ha monitorizado su paso por Internet las semanas previas. Sí que se ha podido demostrar que no, porque claro, estas personas estaban vigiladas, muchas de ellas, que no había mucha búsqueda en Internet sobre estos vídeos y que de repente había como un interés, un fanatismo repentino que coincidía además con el gran despliegue de medios propagandísticos de Estado Islámico en YouTube, en redes sociales en general. Y bueno, es un poco lo que comentaba, es un poco el caso por caso. Francia tendrá que juzgar ya no el arrepentimiento, sino el nivel de peligro, el nivel cómo deformada está esta persona y familiarizada con las armas. Cuáles eran los contactos que tenía esta persona en Siria cuando estaba allí, formaba sí o no parte de un aparato propagandístico, hay muchos factores para poder analizar. La justicia hace su trabajo perfectamente en Francia en este sentido, si el individuo pretendía o no cometer un atentado. Luis, no sé si quería añadir algo más. Yo creo que en este caso, bueno, aparte de lo que decía, yo creo que se están poniendo también nuevas normas también para juzgar también en la política de retorno, incluso de niños también se está juzgando el retorno también de sus madres también, que no se quedan allí, y toda una célula también de recepción para saber exactamente antes del juicio cuál es el grado de implicación de estas personas también, ¿no? Aparte, la justicia, estoy de acuerdo, funciona perfectamente, aunque eso no es, digamos, científico. También hay que recordar otro libro muy interesante de un periodista de RFI, de David Thompson, donde dice claramente también que los que se han implicado allí es muy difícil que se les crea después decir, no, yo ya no tengo nada que ver con eso. Insiste en que esa implicación no se borra de un día a otro. Pues ya ven, un tema tremendo, el del reto que enfrenta este país en la seguridad del retorno de yihadistas. Tenemos más temas hoy para hablar en primera plana, temas que afectan directamente a la actualidad de este fin de semana. El primero de ellos es el que pone rostro a nuestro personaje de la semana. Son todas las mujeres que han sufrido alguna vez la violencia machista. Este sábado se celebra el Día contra la Violencia Machista. Según la ONU Mujeres, el Día Naranja, así se llama, hace un llamado a activistas, gobiernos y socios de Naciones Unidas para movilizar a la población y poner de relieve las cuestiones relacionadas con prevenir y poner fin a la violencia contra mujeres y niñas. Aquí en Francia hay convocada una gran manifestación para este sábado por parte del colectivo Nutud. Todas nosotras que respaldan 250 personalidades de la vida pública. Cada 3 días en Francia muere una mujer. Solo el 19% había puesto una denuncia. Luis, ¿por qué cuesta tanto en un país como Francia, símbolo de tantas libertades, de tanto progreso, dar este paso? Solo el 19% había denunciado.
Sin querer hacer de la sociología barata también, en fin, yo te puedo dar un poco loco como experiencia aquí después de 25 años en Francia. Siempre me ha sorprendido esto, porque tenemos una idea de Francia como país liberal que ha pasado, en fin, por hablar de una revolución, después te das cuenta que esa revolución no tiene nada que ver con las mujeres. Después te das cuenta que el código napoleónico sigue siendo machista porque ignora completamente los derechos de la mujer. Pero después ya estamos en el siglo XXI y te das cuenta también que yo siempre que hablo con mujeres francesas les digo, yo creo que en relación al desarrollo español, después del mayo del 68, yo creo que la sociedad francesa o la sociedad progresista pensó que estaba todo hecho ya. Y sin tener en cuenta que después la ley del aborto fue más tarde todavía. Y yo creo que se ha quedado estancada, digamos, la lucha de la mujer por sus derechos, pensando que estaba todo hecho. Cuando, sin embargo, el machismo crece mucho más y va creciendo todos los días y no se pone freno. Estamos hablando de esas comparaciones que son tristes comparaciones, hacer siempre comparaciones de muertos y muertas en este caso. Y está claro que en España hay mucha más sensibilidad desde hace unos años, porque se decidió que cualquier mujer asesinada por violencia machista debería ser cuenta para los medios de comunicación, para los partidos políticos de izquierda y derecha, y debería ser contabilizada. Y eso da una sensación en España de que hay muchas más, incluso para la prensa extranjera, que vive también eso, da la sensación de que en España hay mucha más violencia, pero si se comparan las estadísticas, nos damos cuenta que Francia está por delante, que Alemania está por delante también, que países nórdicos, que son, digamos, ese paraíso social europeo, están por encima. Y es simplemente, yo creo que esa atención que hay que dar, porque si no, si se oculta, ese fenómeno va a continuar. Yo creo que en España, por contar un poco también una experiencia personal, es decir, en España también tiene esta leyenda negra también en cuanto al machismo, pero hay que tener en cuenta que en España se votaba, las mujeres votaban en el año 31, ya votaban del siglo XX. En Francia no se votó, las mujeres no votaban hasta más allá de los años del año 45, 47. Es decir, hay todo en España, después de la dictadura franquista. Se avanzó mucho más rápido. Se avanzó enseguida mucho más rápido. Las mujeres fueron las que, la generación de mi madre, fueron las que llevaron ese feminismo no militante, pero a recuperar esos derechos, mucho más incluso que sus hijas, porque lo han vivido esa dictadura y se acuerdan de los derechos que tuvieron antes. Alessandra, ese reflejo en los medios de comunicación, si hacemos la comparativa, usted que es española, es realmente muy elocuente, ¿no? Como en España hay titulares respecto a las mujeres asesinadas y aquí en Francia no. Sí, incluso la forma de nombrarlo, ¿no? Violencia machista, aquí vamos a ver todavía violencia conyugal, casi lo van a entender como un malentendido entre el marido y la mujer. Se ha muerto la mujer, no sabemos muy bien cómo, vemos un poco el reflejo ahora. Por no hablar de Italia, donde se sigue hablando en ciertos titulares de crimen pasional. Crimen pasional, sí. Bueno, por el momento en Francia hemos pasado esa etapa, pero sí vemos que estamos un poco, que están en Francia un poco a caballo, un poco donde estábamos nosotros hace todavía pues casi una década, unos 8 o 10 años, ya simplemente en lo que es la semántica. Pero en cuanto a lo que comentaba el compañero, lo veo muy interesante porque efectivamente para que una mujer se atreva a dar el paso de denunciar por malos tratos, hace falta también que el sistema político acompañe a esa mujer. Se tiene que sentir protegida antes de dar un paso como este. La marcha que tiene lugar en este fin de semana en Francia, es una demostración de que precisamente el movimiento es global y que se está respondiendo de forma bastante global, que es lo que hace falta. Hablar de que es un problema que no existe en una ciudad o en un país, sino que es un sistema que está terminando con la vida de las mujeres. Entonces, me parece esencial que Francia escuche las reivindicaciones de esta marcha de este fin de semana, una de las cuales la anoté porque me parecía muy interesante. Y es que Francia necesitaría hoy alrededor de 500 millones de euros para poder asegurar a esas mujeres, a todo ese número de mujeres que sí denuncian, aunque no lo hagan en un puesto de policía, sí denuncian sentir o acoso callejero o violencia machista o incluso violación por parte de sus parejas. Poco se habla de ella en Francia todavía, pero que no tienen el apoyo de las autoridades para que eso se lleve a cabo. En lugar de 500 millones, Francia está dedicando actualmente 79
9 millones. Y cuando preguntamos a las mujeres francesas si han sufrido cualquier tipo de agresión sexual, ya sea violencia callejera, violación o malos tratos, hablamos del 89% de las mujeres que dicen sí, con lo cual efectivamente hay un problema en Francia y es que no se ha liberado todavía la palabra y esas mujeres, por supuesto, tienen que salir a la calle, tienen que tener su lugar. Bueno, pues ya ven, esto será el próximo sábado aquí en Francia. Vamos a hablar todavía de una actualidad más, de una forma más relajada, pero también yo creo que con bastante enjundia hoy en nuestra contraportada. Saben lo que es el Black Friday, ¿no? Es que este viernes se celebra el Black Friday en todo el mundo, ese día de compras de tradición de Estados Unidos, pero exportado, como muchas otras cosas de Estados Unidos, un poco worldwide, ¿no? Por todo el mundo. Publicidad en radio, prensa, buzones, televisión, por internet, con una repercusión especialmente particular aquí en Francia. Les cuento la estadística. El crecimiento de productos comprados en línea ha aumentado en este Viernes Negro, en este Black Friday, durante los últimos 4 años en Francia en un 134%, en 4 años. Una jornada sin duda de sobreconsumo, especialmente aquí en Francia, que tiene ahora su contrarréplica, llamada el Viernes Verde. Les cuento, son varias asociaciones y colectivos, 150 vendedores y asociaciones en Francia, que se comprometen con esta protesta a no promocionar sus productos, nada de publicidad y no hacer ningún descuento. ¿Qué les parece sobre la mesa esta fórmula de protesta, Luis? A mí me parece una vergüenza. El Viernes Negro, una vergüenza por doble partida. En primer lugar, porque... O sea, usted es de Viernes Verde. No, tampoco. Tampoco. Por un lado, hablando de Francia, me parece impresionante cómo las modas norteamericanas se siguen bajo una óptica y una óptica exterior de anti-norteamericanismo. Sin embargo, es el país donde más se consume Burger King, hamburguesas, el país de la supuesta de la cocina, y después donde el Halloween o el Black Friday tiene un éxito impresionante. A mí me parece, sinceramente, vergonzoso. Yo no pienso comprar nada hoy, para empezar. Y segundo, yo creo que el Viernes Verde me parece una recuperación política, aprovechando el Viernes Negro. Y tampoco, no estoy de acuerdo también. Yo creo que en esta, digamos, greenwashing de actitudes políticas, ahora son los ayuntamientos los que promueven el Viernes Verde, me parece algo que va en contra del individuo, que es considerado simplemente como un consumidor, y yo creo que habría que aprender incluso a nuestros hijos a boicotear todo este tipo de eventos comerciales y a evitar el borreguismo comercial. No sé si Alessandra está de acuerdo. Estoy bastante de acuerdo. Lo que sí es cierto que, por supuesto, no tenemos que asumir que se trata de un movimiento político, de una recuperación política por parte del Green Friday. Claro. Pero si algo trae positivo es que nos da datos. Y a mí me parece muy interesante, gracias a esta contracampaña, pues leer en algunos informes a los que he tenido acceso, que hoy compramos un móvil de media, cada ciudadano compra un móvil cada 2 años, aunque este no esté roto, o que a día de hoy compramos el 60% más de ropa que hace 15 años, pero nos la ponemos menos de la mitad de veces que nos poníamos esa ropa hace 15 años. Un poco, aunque simplemente sea para concienciar a la opinión pública de la forma en la que estamos cambiando la forma de consumir, me parece que este tipo de movimiento siempre es positivo porque alimenta el debate. Es que a veces te puede dar el pellizco. A lo mejor, aunque busque un rédito político, económico, la propia vertiente verde, pero bueno, a lo mejor también el pellizco cuenta. No sé, a lo mejor habría que... Sí, pero habría que hacerlo todos los días, no solamente el día, Exacto. Día comercial, el que todo el mundo está pendiente de ello. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer compartir hoy En Primera Plana con ustedes dos. Luis Rivas, periodista independiente, Alessandra Gil, periodista también y autora de En el vientre de la yihad, ahora traducido al francés. Nosotros nos vemos la semana que viene aquí en Primera Plana. Gracias.